Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque de ti y para ti y por ti son todas las cosas, Señor. Si hoy Edilce está parada aquí, si hoy mis hermanos están sentados allí, Señor, la cantidad exacta de personas que está hoy aquí, Señor, de ti, por ti, para ti son todas las cosas, Señor. Hoy queremos invitarte, amado Espíritu Santo, que seas trayendo esa luz, Señor, para alumbrar nuestro entendimiento. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, este día, para que podamos recibir de parte tuya, Señor, un mensaje, una palabra exacta, Señor, que nos anime, nos aliente, nos conforte, Señor, nos abrace y también nos empuje, Señor, a vivir como a ti te agrada, Señor. Te entregamos nuestros corazones, te pedimos que todo pensamiento contrario a ti, Señor, tú lo apartes en esta hora, Señor. Toda distracción, toda preocupación, sé que todos venimos necesitados, Dios, pero hoy nuestra única necesidad atenta a estos minutos que nos siguen, Señor, es mirarte a ti, conocerte a ti, Señor, y recibir de ti, Señor, esa provisión que necesitamos para este tiempo. Bendícenos con tu palabra, Dios. Hoy oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Después de orar como campeones, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el día de hoy. Hoy día me toca hablar acerca de la gran comisión, de esta misión que se nos ha dado de ir. Y yo estaba pensando, ¿no? Decía, wow, me siento orgullosa porque es mi ministerio, ¿no ve? Así que cada uno se alegra de lo que es su ministerio. Angiecita cuando está con los niños, es mi llamado, es lo que yo tengo que hacer. Y así cada uno de nosotros ahí con los jóvenes también. Cada uno tiene como, te alegras cuando estás haciendo lo que crees que Dios te ha dicho que hagas, ¿verdad? Pero hoy día yo quiero compartirte de este llamado que tenemos, de la gran comisión, que a ratos pensamos, el evangelista es el que tiene que predicar, el pastor, ahí está el pastor Toñito, no, el pastor Jaime, ellos los líderes son los responsables de predicar. Pues hoy día vamos a revisar en las escrituras, vamos a leer y recordar los que ya sabemos o los que todavía no sabemos y recién vamos a aprender. Hoy día vamos a ver de quién es esta misión, para quién es, por qué es, qué ha pasado. Las escrituras nos van a decir, amén. Nos dice la palabra, hay un gran requisito que Dios nos pide. Vamos a ver Miqueas 6:8. ¿Y qué es este gran requisito? O sea, ¿cuál es el gran requisito de la misión del Señor? Miqueas dice, ¿qué pide el Señor de ti? Justicia, misericordia y humildad. En mi versión quiero leerles en la Nueva Traducción. Es bueno, iglesia, que aprendas a leer en varias versiones. Así vas a impregnarte de varias, vas a ver la misma palabra de distintos aspectos. Miqueas 6:8 en mi versión dice lo siguiente. Dice, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de un solo año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. La Reina Valera dice, justicia, misericordia y humildad. Ese es el gran requisito como hijos de Dios. Debemos aprender a vivir en esta justicia, en esta misericordia y en esta humildad. Debemos caminar. Nuestro estilo de vida tiene que reflejar eso. Ahora, ¿cuál es nuestro gran mandamiento? Juan 15, del 12 al 13. El gran mandamiento que hemos recibido. Todos lo sabemos casi de memoria, ¿no? Ámense los unos a los otros. Pero vamos a Juan. Dice Juan 15, del 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, el gran requisito, que vivamos en justicia, misericordia y humildad. El gran mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Ahora vamos a ver la gran comisión. Son 3 aspectos fundamentales que si guardas en tu vida, aprendes a guardar en tu vida,
realmente las cosas van a fructificar y vas a estar en el lugar correcto haciendo lo correcto. Vamos a la gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, id. ¿Qué dice? Id. Repitan, id. Y haced, o vayan en esa versión, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, hay tres aspectos, tres mandatos que se centran en la misión clave de lo que es la iglesia. La iglesia, hermanos, o sea, el motivo, el propósito por el que tú estás aquí, por el que yo estoy aquí, el primero más grande de todos es que conozcamos a Dios y que lo amemos. El gran mandamiento, ¿no? Que lo amemos por sobre todas las cosas, que le demos la gloria, que le reconozcamos. El primer motivo de nuestra separación, la condición del pecado, o sea, pecado, hermanos, es estar separados de Dios. Y lo demás, lo que ves, ira, enojo, maledicencia, lujurias, mentiras, robos, todo lo demás son consecuencias del pecado. A ratos pensamos pecado esto es pecado porque ves lo externo. Vemos lo externo y decimos, eso es el pecado. Pero en realidad el pecado, hermanos, es estar separados de Dios. No reconocer a Dios como a Dios. Lo que busca Dios en cada ser humano es que nos unamos a Dios, que nos reconciliemos. El ministerio de la reconciliación, decía Jesús, hablaba de este ministerio. Entonces el evangelismo o la gran misión de ir ya nos está hablando de algo. Hay algo especial que Dios ha pedido a cada creyente, no solamente al pastor, no solamente al maestro, no solamente al líder. Ya, ahora vamos a ver qué es entonces evangelismo. ¿Qué se trata el evangelismo? Evangelismo es más que hacer que las personas vengan a la iglesia. Evangelismo tiene que ver con ese amor, con esa compasión que tienes por Dios, o sea, ese amor y gratitud por Dios que te lleva a un amor y compasión por los demás. Como cuando te compras siempre digo este ejemplo porque me encantan los pasteles, me encantan las tortas, los queques. Cuando tú tienes la torta más deliciosa y es así de grande y no te la puedes comer tú solo. Dices, no, esto yo lo tengo que compartir con alguien más. Entonces, una de las primeras formas que nos lleva a hablar de Dios es porque es algo tan bueno para nosotros que no podemos dejar de hablar con nosotros de esto tan bueno que nos está sucediendo. Pero evangelismo, alguien dijo así como un concepto, aquel conjunto de actividades intencionales y amorosas con la intención de iniciar a la persona en el discipulado cristiano en respuesta al reino de Dios. Nosotros hablamos mucho del señorío de Jesucristo, ¿verdad? Los que han hecho su discipulado, los que han entrado al discipulado, hablamos de la importancia de predicar el señorío de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. O sea, hablamos y decimos, Jesucristo Rey. Tienes que someterte bajo un nuevo Rey. Estabas en el mundo de las tinieblas y ahora estás en el mundo de la luz. Ahora eres un hijo de luz y vives bajo el gobierno de Dios. Sometes toda tu vida a la voluntad de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Es lindo si tú estás viviendo así. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, con este reino de Dios, que es mejor que el mejor banquete, mejor que la mejor comida, mejor que todo lo que te puede suceder cuando lo disfrutas tú solo. Y vives el reino de Jesucristo y el señorío de Cristo solo tú. Y no compartes con nadie más. Y dejas que este reino se quede pequeño. O sea, este reino, a veces pensamos, ya, yo soy salvo, mi familia más va a ser salva y te preocupas por tu familia. Y hasta ahí llega la cosa. Llegas a orar solamente hasta ahí. Pero vamos a descubrir qué nos dice la palabra de Dios acerca de este aspecto, de la principal misión del hombre. La primera, reconciliarte con tu Creador, ¿no ve? Que lo encuentres como tu Señor. Y después, ¿qué haces con eso? ¿Solamente restauras tu vida? Una forma que yo he encontrado de manera personal, les puedo decir, de vivir una restauración constante en mi vida y que todas las cosas demás me ayuden a bien, es ocuparme de las cosas del reino. Dice la Biblia, ocúpate de las cosas del reino y
todo lo demás va a ser añadido. Creo que uno de los mayores tips que yo podría dar en mi vida personal para crecer en Cristo es realmente aprender a ocuparte de las cosas del reino y dejar que las demás cosas sean añadidas. Por muchos años yo tengo a mi papá que está enfermo. Tiene insuficiencia renal en ambos riñones. O sea, es grave. 2 veces lo han desahuciado. Y estos años, 9 años que conozco a Jesucristo gracias a esa situación, estos 9 años he aprendido que realmente ocuparme de las cosas del reino le da la responsabilidad al Señor de que se ocupe de mis cosas. Y Él lo hace mucho mejor que yo. Muchas veces yo, perdón, voy a silenciar. Muchas veces yo puedo hacer con mis fuerzas. Me acuerdo que un año, no me acuerdo, el 2017, mi papá estaba pasando una crisis muy grave. Estaba conectado a una máquina que le daba vida artificial. Y yo soy la hermana mayor. Y dijeron, alguien tiene que venir. Me dieron hasta abril, hasta el último día de abril, para que viaje. Él no vive aquí, vive en España. Para que viaje y autorice para que lo desconecten de la máquina. Hasta abril de 2017, yo me acuerdo. Yo lloraba, oraba, Señor, iré a España. Hice mi trámite de visa, todo. Y me rechazaron. No podía viajar. Yo decía, yo voy a ir, voy a orar, ahí me voy a arrodillar frente a la cama de mi papá y Dios, a un milagro va a ser. Así yo pensaba, ¿no? Pero me rechazan mi visa. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto? Y ahí un hermano de un compañero de trabajo me dice, doctorita, oraremos. Yo trabajaba, me acuerdo que en jurídica. Dios puede hacer algo. Yo sí oro, pero ¿cómo me vas a decir que Dios puede hacer algo? Realmente, hermanos, muchas veces limitamos a Dios. Y me dijo, ya oremos, vamos a mi capilla. A mediodía salimos de la oficina a su capilla a orar. No había, estaba cerrada su capilla. En la calle hemos orado sobre la foto de mi papá. Y al día siguiente, mi papá se ha despertado. Así se ha despertado. Y yo era llorando, no, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Algo que yo me he dado cuenta realmente es que Dios es muy grande, es muy hermoso, muy asombroso. Y cada uno de ustedes las cosas que tendrá para contar en esta pandemia. Yo no sé, cada uno el testimonio que ustedes tendrán para contar en esa pandemia, ¿no ve? Testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué les he hecho como cuentito de lo que ha hecho Dios en mi vida? Porque realmente Dios es real. A ratos pensamos, yo tengo que hacer, yo voy a hacer. Nos enceguecemos, hermanos. Pensamos con mis fuerzas, así como no sé, como defendiéndonos a golpes queremos ir en la vida. Cuando podemos mirar desde otra perspectiva, subirnos a la torre de refugio, a la torre alta que es Cristo, y desde ahí mirar. Otra perspectiva Dios te da de tu vida, de tu problema, de tu situación. Pero ahora, ¿qué es entonces evangelismo? Dice, no solamente es ocuparnos de las personas para que lleguen a la iglesia. Hay 3 aspectos principales que suceden cuando uno va a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? O sea, que llevar buenas nuevas, sabemos, ¿no ve? Dice la palabra de Dios. Pero hay 3 aspectos que tiene que ver evangelizar: dar las buenas noticias, dar testimonio y proclamar. Las buenas noticias, ¿qué son? Toda la obra, la vida de Jesucristo. Todo lo que tú vienes y aprendes aquí domingo a domingo, ¿no? La anterior semana veíamos algo tan hermoso. Bueno, en el culto de nosotros, que Jesús sumo sacerdote, ¿verdad? Una de las características de Dios, Jesús sumo sacerdote. Esta semana en mi devocional que he estado haciendo con mis hermanas aquí de mi grupo Vida, Jesús se revelaba como autor de la vida. Juntamente con el Padre había estado al momento de la creación. Esto está en Juan, ¿no ve? En el principio era el Verbo. Dios se va revelando. Tú vas viendo en tu palabra, en tu devocional, en la prédica del domingo, quién es Jesús, quién es Dios, su carácter, su naturaleza. Entonces, esa es la buena noticia. Esas son las buenas nuevas de la predicación del Evangelio. ¿El Evangelio qué cosa es? Es la buena noticia de que hay un plan de Dios para salvarnos, para rescatarnos, que Jesucristo nació, creció, fue a la cruz, murió, resucitó y nos salvó. No por obras que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su gran misericordia. La primera parte entonces del Evangelio son las buenas noticias, eso que hay que contar como locos. La segunda tiene que ver con dar testimonio. Los discípulos entendieron bien qué es dar testimonio, porque habían visto al maestro en persona, ¿verdad? Y los primeros seguidores habían escuchado de los que le habían visto. Cuando tú ves algo, como yo les he contado de mi papá, lo cuentas como que el otro pueda ver, ¿no ve? Porque dices, así pasó, porque tú has visto con tus ojos. Testificar es contar algo que has visto. Ahora, en el Evangelio, el día de hoy, ¿cómo testificamos? Testificamos de las cosas que Dios hace. Yo antes era esta persona, o sea, yo he contado un milagro, pero yo antes era esta persona, yo antes era una persona triste, una persona desconfiada, una persona murmuradora de otros, ahora ya no lo soy. Dios me ha cambiado, ahora confío, ahora mi descanso en Dios. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos para contar de cómo Dios va obrando en nuestras vidas? Eso es testificar. Y después el proclamar. Me encanta Juan, quisiera que vayamos a Juan antes de que, y con eso vamos a terminar la introducción, al primer capítulo de Juan, Juan 1, Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Y en el versículo 19 nos habla del testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista da un testimonio de quién es Jesús. Dice, este es el testimonio, verso 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Eso está en el verso 20. O sea, Juan, todos pensaban cuando Juan estaba bautizando que Juan era el Mesías, pero Juan dice, yo no soy el Cristo. Hay alguien que está produciendo en mí que yo les diga a ustedes, arrepiéntanse y conviértanse y bautícense. Hay alguien, hermanos, hoy día que yo les estoy contando algo de mi papá, hay alguien que ha hecho en mí. No ha sido mi fe, no ha sido mi oración, nada. Ha sido alguien que ha hecho en mí, de quien yo puedo testificar. Puedo dar testimonio de Dios. Cuando hablamos de testificar, tenemos que hablar y llevar la mirada de la persona a Cristo. Decir, es ese Dios que ha hecho en mí, ese Dios que ha hecho en mi papá, ese Dios que ha hecho en esta situación. Eso es testificar, hermanos. Que llevemos no la mirada. Juan estaba haciendo que mucha gente se arrepintiera y se bautizara. Pero él les dice, viene uno mayor que yo, que no soy digno de atar su zapato, ese les va a bautizar en un bautizo verdadero. Está hablando de Jesucristo. Y lo más lindo de esto de proclamar, él dice, yo soy una voz únicamente que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Yo soy una voz que clama. ¿Qué es clamar? Gritar. Gritar lo bueno que Dios está haciendo en tu vida, o el perdón que Dios está trayendo en tu vida, o la reconciliación en tu familia que Dios ha traído en tu vida, o esa preservación en este tiempo de pandemia que Dios ha traído a tu vida, merece que tú puedas proclamar, merece que tú lleves tu fe al grado de gritar. ¿Cuántos de ustedes gritan para el Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos gritan? ¿Cuándo es la última vez que has dicho Jesús, pero realmente con toda tu fuerza? O sea, amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, hermanos, no solamente es amar de palabra o de calladito. Amar a Dios es ser capaz de avergonzarte delante de los hombres gritando y diciendo, Dios es el Salvador, Dios es tu esperanza. En Dios está la vida. Si nadie tiene la valentía de gritar, ¿cuándo la gente va a escuchar? ¿Cuándo más personas van a venir? Si calladitos estamos. Evangelio otra vez. Hay una buena noticia. Todos sabemos la buena noticia. ¿Sabes o no? ¿Por qué estás aquí? Sabes la buena noticia. La conoces. Conoces la buena noticia. Llevar la buena noticia. La segunda, testificar
de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios ha hecho en el pasado y de lo que Dios ha prometido que va a hacer. Dios ha dicho que va a volver y va a renovar todas las cosas, va a restaurar todas las cosas. El león con el cordero. Eso es testificar, saber, confiar que Dios no miente. Él va a cumplir lo que ha dicho que va a hacer. Y proclamar. No, es algo que no solamente lo puedes llevar de calladito. O sea, dice que se cree por fe, pero se confiesa para salvación. Hay que sacar hacia afuera y decir, ¿realmente merece este mensaje? Ser gritado. Lo tengo que gritar. Yo hablaba justo esta palabra con mi hermana ayer, anteayer. No recuerdo cuándo es la última vez que he gritado. Habré gritado, o sea, podemos gritar, no hagas, no sé, ¿no ve? Cuando alguien está haciendo algo mal en tu casa para reñir o no. Fácil nos sale gritar. Pero por Dios, qué difícil. Avancemos. Todavía no hemos llegado al punto. ¿Qué dice el Señor entonces? Dice dar testimonio de ese señorío de Jesucristo. Ahora vamos a hablar de la prioridad. Prioridad, a ver, la realidad es que la evangelización, dice, es fundamental en la misión de Cristo, porque Lucas 19:10, ¿qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, dice, la evangelización no es una cosa que los cristianos somos llamados a hacer. Es algo que Dios mismo ha enviado a su Hijo a hacer. Vino a salvar lo que se había perdido. Si es la misión de Jesús, también es tu misión. O sea, vino a salvar lo que se había perdido, dice. Ahora, hay un plan de salvación dado desde el principio. Esto me encanta, hermanos. Me encanta cómo Dios es un capo realmente. Perdón que hable así, pero yo hablo a mi modo porque lo conozco a Dios a mi modo. Y así a tu modo también tú tienes que aprender a relacionarte con Dios y tienes que aprender a vivir las verdades de Dios en tu vida tal como tú eres. ¿Qué es este plan de salvación? Es hermoso. Está en Génesis 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, este versículo, hermanos, es llamado como el protoevangelio. O sea, el antes que el evangelio. Dios había planeado todo con anticipación. Dios ha creado Dios ha creado al hombre para que vivamos en distintas lenguas, en distintas naciones, en distintos lugares. O sea, era parte del plan de salvación. Y Dios ha apartado a un hombre, o sea, una nación, para que esta nación vaya y predique. Nosotros pensamos, evangelizar es desde el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de la gran comisión. Pero en realidad el plan de Dios ha sido desde el principio ir y buscar lo que se había perdido. Como Jesús dice, ¿no ve? Vaya, su misión es ir y buscar lo que se había perdido. Entonces, la misión de Dios es bendecir a todas las naciones. Génesis 12:3 decía, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una realidad que el mundo está roto, ¿o no? Es una realidad que el mundo está roto, cada vez más desequilibrado, cada vez se dice más malo a lo bueno y más bueno a lo que es malo. Cada vez estamos en un mundo que está en crisis. Y creo que el pastor he escuchado en esta iglesia el año pasado que hemos hablado de que el hombre no es bueno y hemos hablado de la maldad del ser humano, ¿verdad? Y eso ya sabemos. Pero Jesús es parte de un plan de redención que ha sido planificado desde el Génesis. O sea, cuando Adán y Eva han pecado, Dios ha provisto la solución. O sea, ya tenía anticipado cómo tenían que ser las cosas. Ya tenía pensado que iba a haber dos simientes, los que creen y los que no van a creer. Ya sabía que iba a haber un momento en el que el enemigo iba a herir en el calcañar que duele, iba a herir a Cristo, pero él le iba a aplastar la cabeza.
O sea, este plan de salvación, este evangelio, estas buenas noticias que predicamos, es algo que estaba desde el principio. La primera misión de evangelizar, de evangelismo, fue dada a Abraham. Abraham le dijo, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Era la misión del pueblo de Dios, hablar a todas las naciones que existe un Salvador, existe una redención, que existe esta esperanza. Pero ellos no lo hicieron. O sea, no cumplieron esta misión, no entendieron su misión, y así a lo largo de la historia del pueblo de Dios vemos que este llamado ha sido constante. Cuando Jesús viene, entendemos. Al momento que Jesús viene, recién entendemos. Ahora, ¿cuál es la meta? La meta principal, que todas las naciones puedan llegar al conocimiento de Dios. Isaías 43:6, por favor, podemos buscar. Dice así: diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Esto está en Isaías, o sea, está antes de que venga Jesús. Ya estaba pensado que desde los confines de la tierra iban a venir los hijos y las hijas de Dios. Y al momento de nosotros ser coherederos de Abraham, o sea, ustedes conocen los pactos, ¿verdad? El primer pacto que hace Dios con Abraham es este pacto. De tu generación, de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Todos nosotros, al estar en Cristo, somos coherederos de este pacto que hace Dios con Abraham. O sea, tu misión y mi misión, hermanos, aunque parece difícil de comprender, es ser de bendición a todas las naciones de la tierra. O sea, nosotros estamos llamados a ser la sal y la luz de la tierra, eso está en los evangelios, pero desde el principio, desde el Antiguo Testamento, teníamos ese llamado: ser de bendición, ser de luz y traer a los hijos de Dios hacia la luz. Es nuestro llamado. Ahora, Isaías 51:4 dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. O sea, este pacto que Dios ha hecho con Abraham es un pacto que también ha hecho con nosotros, y nos pide que nosotros seamos esos buscadores de sus hijos, que vayamos y busquemos. Ahora, la gran comisión, esta gran noticia esta gran buena noticia que tenemos que contar, Jesús en los 4 evangelios nos dice que es nuestra misión. Vamos a revisar los 4 evangelios rapidito. Mateo 28, del 18 al 20. Una vez más. Y Jesús se acercó, dice, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el Evangelio de Mateo está nuestro logo, nuestro lema. En Kairos La Paz hablamos harto de hacemos discípulos apasionados de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el lema que usamos en La Paz. Y aquí hablamos de la predicación del señorío de Jesucristo, que está en Hechos 1:8, ¿verdad? Pero todos los 4 evangelios tienen una sola meta: un llamado a ir. Un llamado a ir. Se resume todo en un llamamiento a ir, un llamado santo, que está desde el Génesis y es recordado y es convertido en un mandamiento, un mandato por parte de Jesús a que vayamos y hagamos discípulos. Pero ahora, ¿cómo yo puedo ir o cómo yo puedo vivir una vida en obediencia a Dios? ¿Cómo puedo vivir? Si es un mandato, si es un mandamiento de Dios, esto de hacer discípulos, ir y todo, ¿no será que algo me está faltando si no estoy por lo menos una vez al año, una sola vez? No les estoy pidiendo 2, 3 veces. Si por lo menos una vez al año traigo una persona a Cristo
y predico y proclamo y testifico de Jesús, de las buenas nuevas de Cristo. Si por lo menos una vez al año no vivo este llamado de ir y hacer discípulos, ¿no será que tal vez algo le está faltando a mi conversión? En realidad, una iglesia madura, hermanos, es la iglesia que vive aprendiendo, edificándose. ¿De qué? Del Evangelio. ¿Qué es lo que domingo a domingo escuchamos aquí? Son las buenas nuevas de salvación, el testimonio, la vida y la obra de Cristo. Eso es lo que se preocupa cada predicador, maestro, líder de enseñarles. Estamos haciendo la segunda parte del llamado que dice, y enséñeles a que guarden, ¿no ve? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, cada persona que está aquí, estamos aprendiendo a enseñar, o sea, unos estamos enseñando y otros estamos aprendiendo a guardar todo lo que Dios nos ha dicho. Cuando venimos aquí a enseñar, estamos cumpliendo esa parte, pero la parte de ir y hacer discípulos, ir y llevarles a que guarden y bautizarles y todo eso, parecería que estamos a medias, ¿no? Y es un llamado para todos. Es un poco fuerte. En Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, es más grande todavía el llamado y es lo más terrible, porque a veces decimos ya ir hasta ahí. ¿Y qué dice después? Ir a todo el mundo. Ni siquiera en mi casa, ni siquiera en mi barrio, ni siquiera solamente en mi ciudad. A todo el mundo, a toda criatura. O sea, el llamado se va haciendo cada vez más grande, ¿no ve? Cada vez más lejos. No solamente aquí, a todo el mundo. En el Evangelio de Lucas, ¿qué dice? Lucas 24 del 46 al 47. Dice, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay que comenzar desde casa. Jerusalén significa desde mi casa. Judea, mi ciudad. Samaria, mi nación. Y hasta lo último de la tierra, todas las demás naciones de la tierra. Entonces estoy llamado a vivir esta predicación del Evangelio, testificar el Evangelio, hablar de las buenas noticias desde mi Jerusalén, mi casa, mi ciudad, mi familia, mi grupo, mi Judea, mi ciudad, mi Samaria, mi Bolivia, hasta lo último de la tierra, todas las naciones de la tierra. Hermanos, es un llamado demasiado grande para que una sola persona lo pueda hacer. Demasiado grande para que solamente tu pastor o el evangelista lo pueda hacer. Demasiado grande. Pero es tan hermoso que Dios nos ha puesto en un cuerpo y cada uno de nosotros estamos llamados a vivir en este estilo de vida, de compartir estas buenas noticias. Creo que ver la Gran Comisión y recordar que tal vez el año pasado no he traído a un creyente a Cristo, no he traído una vida a Cristo, tal vez es fuerte, ¿verdad? Decir, Señor, dice, Dios no nos pide nada, pero la forma natural de tu vida tendría que ser que puedas rendir tus frutos, ¿no ve? Que digas, Señor, aquí están mis coronas, te rindo esto, te amo de tal manera que aquí están. Dice que la fe sin obras es muerta, ¿no ve? Entonces nuestra fe, hermanos, que pueda dar fruto. Me acuerdo que no sé si con ustedes compartí sobre la forma de vivir la palabra de Dios y que la palabra de Dios es la única forma que, digamos, se pueda hacer carne en ti, que puedas vivirla, es enseñando a otros. ¿Recuerdan? Cuando veíamos la palabra del sembrador, la parábola del sembrador. Qué importante poder, para que puedas vivir la palabra y pueda dar fruto en tu vida, que la compartas. Si no la compartes, no va a dar fruto en tu vida. Pero ahora, no solamente compartir por compartir la palabra o enseñar por enseñar. Hay dos grupos de personas a quienes estamos llamados a proclamar la palabra de Dios. La primera es la proclamación interna. Esto que estamos haciendo la proclamación interna de la palabra entre nosotros. Pero también tenemos que proclamar hacia afuera, a los que están afuera.
Y podemos hacerlo en grupo, podemos hacerlo en familia, podemos tener ideas estratégicas. Hay tantas ideas para poder proclamar la palabra de manera muy coordinada. De eso me va a gustar hablarles más adelante también, si Dios lo permite, no hoy día, pero sí hacer un taller de evangelismo. Un taller de evangelismo creativo, donde cada uno pueda aprender qué dones, talentos tienes y cómo cada don y talento que tú tienes puede ser usado para que el reino de Dios crezca. O sea, cada uno, desde los mayores hasta los más chiquitos, tienen la posibilidad. Tal vez no lo hacemos porque no nos enfocamos, hermanos. No nos preocupamos. No nos tenemos que descuidar de esta parte. Hoy día mi intención es decirte, no te descuides de esta parte de tu llamado. No te descuides, estás viviendo esta otra parte, enseñándoles a que guarden, sí, estás aprendiendo, sí, estás conociendo de Dios, pero también que tu vida pueda dar fruto, fruto de salvación. De verdad, si este año se cierra, hermanos, si este año al diciembre, cuando damos las gratitudes, ¿verdad? Puedes escribir el nombre de una persona, una sola persona, cada uno de ustedes. Yo realmente me voy a sentir, o sea, tan satisfecha, pero yo me imagino cómo te vas a sentir tú. Que podamos hacernos un compromiso con el Señor, de traer una persona, ocupándonos de que le conozca al Señor, que tema a Dios, que entienda el Evangelio, que bien lo conocemos. Yo sé que ustedes bien lo conocen, son una iglesia estudiosa, pero tienen que dar fruto. Ya no solamente dar fruto de la predicación, creo que la anterior vez hablamos que nuestro aprendizaje de la palabra tiene que dar fruto en enseñanza. Hoy día quiero hablarles de que es necesario que des fruto en vidas que se acerquen a Jesús, vidas que vengan a Jesús. Una solita. No te estoy diciendo que vayas y evangelices un colegio, sé que algunos lo van a hacer, lo creo en fe, pero te estoy diciendo una persona. Unita, nada más. Si te puedes comprometer este año. Vamos un poquito más. Todos tenemos la obligación de evangelizar. Salmos 96:2, ¿qué nos dice? Nos dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Dios nos ha hecho sus testigos por medio de Jesucristo y tenemos esta misión de anunciar de día en día su salvación. ¿Hay un enemigo que se va a poner? Sí, hay un enemigo. Así como Dios quiere que todos lleguen a su conocimiento, hay un enemigo que va a poner barreras. Vas a tener miedo, vas a tener vergüenza, vas a decir mejor que alguien más lo haga, tal vez no es el tiempo, no lo voy a hacer ahora todavía, esperaré a que crezca más, conoceré un poco más. Tantas cosas y prejuicios y peros va a poner el enemigo. Pero ¿cómo es la única forma que podemos empezar y ya no más evangelizar? Haciendo rogativas por todos los hombres, como dice Santiago. Vamos a leer Santiago 2, versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, así como nosotros sabemos que Dios es uno, también el enemigo lo sabe. Y el enemigo tiembla delante de Dios. Pero ¿cómo vas a entender esa realidad? Efesios nos dice que tenemos que velar y orar. Efesios 6 nos dice que oremos en todo tiempo porque el tiempo no es bueno. Nuestra misión primera para evangelizar o para hablar de evangelismo o para vivir en esta obediencia a Dios es que vivamos en oración. Y en medio de tus oraciones, que una vez por semana, no te estoy pidiendo más, una sola vez por semana, acordate de alguien. Un nombre de una persona, 2 nombres, 3 nombres de personas. Señor, por favor, yo oro por mi mamá y mi hermana. Señor, que mi mamá sea salva, que mi hermana sea salva, por favor, te pido. No hago gran cosa. Ni un minuto no me tardo en orar. Pon en tu oración que alguien más se convierta. Y si te animas a orar por más, Señor, que mi barrio se convierta, por favor. Señor, Dios mío, que mis compañeros de trabajo te puedan conocer si trabajas en un lugar que no conocen al Señor. Señor, dales por favor ese privilegio, que te puedan conocer, que te puedan amar, que te puedan servir, que puedan tener temor de Dios. Por nuestras autoridades, Señor, que te conozcan, aunque parece imposible. Orar es el primer paso, porque hay un enemigo que se va a oponer.
El primer paso de preparar el camino, lo que decía Juan el Bautista, es preparar un camino en oración. Vivir en esa oración y pedirle al dueño de la salvación que salve. Y pedirle también por valentía, para nosotros tener esa valentía de ir. Ahora, el Evangelio, hermanos, nos va a traer gozo. Realmente yo creo, esta semana les cuento, no, ayer, el viernes en la noche, me invitaron a que vaya a una casa porque había un problema así feo. Y yo fui a la casa y tenía que ir a reñir, tenía que ir a decir por qué este problema, que se ponga en orden, arreglaremos las cosas, todo, ¿no ve? Y cuando yo llegué a la casa y estaba orando así, Señor, ¿qué voy a hablar ahora? Y ahí me puse en el lugar de Jesús. ¿Qué cosa haría Jesús? Y lo que hice fue, en vez de reñir, fue amar. Y hablé y dije, mira, este pecado es visible, hay otros pecados que no son visibles. Y Dios ha venido para lidiar con el pecado de la humanidad. Y Dios te puede perdonar si tú te arrepientes sinceramente. Y Dios ha venido para salvarte y para perdonarte. En vez de ir con condenar, acusar, reñir y pelear, fui con el Evangelio. Un perdón al alcance de todos. Una puerta abierta todavía para aquel que quiera alojarse en esa puerta. Y Dios solucionó lo demás. Dios solucionó todo lo demás. Yo no tenía la inteligencia para solucionar el problema, pero Dios lo solucionó. Vayamos primero, donde sea que vayas, la vida que estés llevando, la situación que estés atravesando, ve primero con el Evangelio. Ve primero con lo que Jesús diría o haría en esa circunstancia. ¿Cómo Jesús trataría a esa persona? Se resume en amor y en perdón. En amar a Dios y amar a los demás. En eso se resume todo el Evangelio y la Biblia. Podamos vivir en esto. Ahora, cuando una persona se convierte, hay gozo. La Biblia nos muestra ejemplos. Hay un ejemplo de cuando se pierde la moneda, ¿verdad? Y se encuentra y hace una fiesta, la oveja perdida. Cuando está la oveja perdida y el pastor va y la encuentra, ¿qué hace? Llama a todos sus amigos y hace una gran fiesta. Y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Disfrutad del gozo. Disfrutad del gozo de que alguien se arrepienta, que alguien le entregue a su vida a Dios, que alguien le diga sí a Jesús. No hay nada más que apasione mi vida, que alguien le diga sí a Dios, que alguien esté teniendo algo con Dios. Y lo último con lo que yo quiero cerrar y terminar es ¿cómo vamos a hacer si no hay quien escuche? O sea, vámonos a Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. Dice, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este día yo quisiera, sé que hemos visto varias palabras y en realidad todos ya sabemos este llamado que tenemos, pero yo quisiera que hoy día le podamos pedir perdón a Dios. Si hemos descuidado el vivir realmente hablando y testificando de Él con valentía, hay vergüenza, hay miedo, somos seres humanos. Pero si tal vez no hemos tenido esta predisposición de ir a quien no lo conoce, no hemos salido de nuestro lugar de confort, no hemos hecho para lo que hemos sido creados. Hermanos, hoy día le pediremos perdón sincero al Señor y le pidamos la provisión. Si alguno no tiene sabiduría, pídala, que Dios se va a dar en abundancia. Y pidamos esa sabiduría de Dios para desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, desde nuestra familia, podamos vivir
y que nos traiga. El Señor te trae gente. De verdad, ni siquiera tienes que ir a buscar. Te trae gente a tu puerta. Te trae gente a tu teléfono que te llaman. Te trae gente. Lo único que tienes que hacer es decir: sí, Señor, yo quiero ser parte de tu ministerio. Yo quiero ser parte de este llamamiento. Señor, yo no lo he hecho hasta ahora, pero quiero hacerlo. Enséñame. ¿Qué les parece que ahí donde están, o si quieren se pueden parar también? Podemos pedirle perdón al Señor. Amén. Amado Dios, reconocemos, Señor, que mucho contra ti pecamos, Señor. Contra ti fallamos, Dios. Padre amado, hoy te pedimos perdón. Te pido perdón, Señor. Si no he sido diligente, si no he sido obediente, si no he escuchado, Señor, tu voz cuando me decías: habla, dile de mí. Señor, si no he abrazado, si no he consolado, Señor, si no he hablado de tu esperanza, Señor, cuando tenía que hacerlo, te pido perdón. Si me he quedado callada o callado en un momento de sufrimiento y de injusticia, y yo tenía la verdad, Señor, te pido perdón. Si me he conformado en el egoísmo de solamente yo preocuparme por mi salvación, Señor, te doy gracias porque soy salva, pero te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Y creo, Señor, que eres el Dios de las segundas oportunidades. Hoy, esta mañana, queremos pedirte, Señor, una nueva oportunidad. Danos una nueva oportunidad, Señor. Que este año sea el año, Señor. Que este año sea el año, Señor, en que pongamos en práctica todo lo que sabemos de ti, Señor. Que este año sea el año en que no nos cansemos de hablar de ti, Señor. Que dejemos a un lado las cosas que estamos haciendo cuando se presente la oportunidad, Señor. Danos la valentía y danos esa sabiduría, Dios, del momento correcto, Señor. Danos ese corazón apercibido, que es el momento correcto, Señor, para hablar de ti, para testificar de ti, para gritar si es necesario de ti, Señor. Hoy yo te pido, abre los corazones de mis hermanos, Señor, y que reciban una grande provisión espiritual, Señor. Esa unción que solo viene de ti, Señor, para poder hablar y predicar y testificar y gritar si es necesario, Señor, y servir con todas nuestras fuerzas, Señor, para darte a conocer, para que este mundo te conozca, Señor. Hoy estamos aquí para ti, Señor.